Bien, ¿qué les parece? La Ponderosa de los Rossi. He tratado de hacerla como la de ustedes. Claro que no es tan grande ni tan lujosa, pero ha resultado muy bien. Sí, yo, es muy bonita, muy sí, bonita. Tengo ropa nueva, hecha de estilo de aquí. Sí, ahora parece un vaquero. ¿Qué tal, Regina? Candy, quiero presentarte a Regina. ¿Cómo está usted, Buenos Regina? días, señor Le Cartwright. presento a Candy y ella es Regina. Mucho Oh, gusto, qué Regina. sorpresa. Venga, señor Creo Cartwright. que los prueben el vino que hemos Siéntese, hecho. Hudson. ¿Cómo no? Tengo deseos de probarlo. Quiero que va. tomen el vino de la Ponderosa. Le puse ese nombre en honor del rancho de mi amigo Ben Cartwright. gracias. Con su permiso, Ben. ¿Cómo no? Muchísimas tienes, gracias. Joe. Brindemos por el vino de la Ponderosa. Pero Muchísimas esto no es gracias. todo. Les he invitado porque tengo algo que decirles. Yo en Italia fui siempre un agricultor. Y la tierra no era mía. El varón que era dueño de la finca donde yo trabajaba me dijo, tú eres mi mejor empleado. Pero Giorgio Rossi no se sentía conforme con ser empleado. Mientras hacía todo el trabajo en la tierra me decía, yo voy a ir a América. Voy a comprar una finca. Lo haré per questo sono americano de cuore. Eso quiere decir que es americano de corazón. Oh, hasta en sueño decía, América, tengo que irme a América. Por eso, un día hace ya 5 años, yo juré la ciudadanía de esta nación. Oh, Ya pueden aplaudir. buena celebración, ¿eh? Tengo algo más que decir. Yo pienso que el vino es un reflejo del alma de este país donde estoy. En este vino, yo veo los rostros de mis amigos, el trabajo, el dolor y la tristeza. Pero en él hay también ilusión y futuro. Libertad, bienestar para mis hijos y fe. Ahora les diré por qué les he invitado a venir aquí. Hoy quiero agradecer la confianza que mi amigo Ben Cartwright tuvo un día en mí cuando me prestó dinero para comprar equipo. Aquí tiene, el dinero de este país, con eso le pago. Gracias. Salud. No he terminado. Y ahora, yo les aseguro que este es el comienzo para Giorgio Rossi y su hijo. Vamos a hacer mucho vino. En todos los países del mundo se conocerá el gran vino de la Ponderosa. Sí, brindemos por eso. Ahora podemos beber porque terminé y voy a sentarme. Salud. Yo creo que no puedo añadir mucho a lo que usted dijo, excepto que yo me siento muy feliz hoy y orgulloso de llamarle mi amigo. Bien. Molte grazie. Hola, soy Joe Fellan. Compré el terreno de Trainer. Mi finca colinda con esta. ¿Por qué amarró a ese hombre? No es un animal. Averigüe. Blanco no creerme, este hombre decirme que yo poder tomar agua. ¿De su manantial? Sí, le dejé acampar aquí. Esa es mi agua y mi tierra. No le durará mucho, señor Rossi, si la va a llenar de indios escapados de la reservación. ¿Qué es eso que habla de escapar? Él es un indio que se fugó de la reservación. Oh, es solo un hombre. ¿Qué mal nos va a hacer aquí? Tiene una tienda montada. Ha traído a su mujer y a un niño. Hay otro indio esperando ahí cerca. Y apuesto a que quiere meterse aquí con su mujer y la familia. Pues son solo 2 familias. No van a gastar mucha agua. Ese no es el punto. Lo importante es que todos esos indios están fuera de la reservación. ¿Sabe lo que eso significa, señor Cartwright? Sí, yo lo sé. Ahora se lo explicaré al señor Rossi. A mí no hace falta explicármelo. La tierra y el agua son mías y los indios se quedarán aquí. No tienes que marcharte, Silo Rojo. Vuelve a tu tienda. ¡Quédese en mi tierra y use el agua! Y usted deje de molestarme. Soy ciudadano y conozco todos mis derechos. Si alguien tiene que marcharse, es usted.
Está delicioso. ¿Desea más vino? Parece que a Jos le gusta la comida de los italianos, A mí ¿eh? también, señora Rossi. Comí más que Jos. Oh, no, más que Jos, no. ¿Y tú qué dices, A mí me Andy? encanta todo lo italiano. Lo que ese hombre hizo me ha molestado mucho. Él actuó a mi amigo el indio como a un animal. Me hizo perder el apetito y lo estropeó la fiesta todo. ¿Perdiste el apetito? Lo que le han hecho al indio me ha disgustado. Ah, come, Giorgio, no seas así. No quiero. Oigan a los indios cómo rezan. Están muy contentos. Me hace muy feliz oírlos. Voy a cantar ahora. Libiamo, libiamo, libiamo. La 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 la. Gracias otra vez. La casa es muy Ah, linda. perdonen a Giorgio, ya ustedes saben Oh, cómo no se es. preocupe Sí. usted. Andy, Diga, no te quedes mucho rato, ya es tarde. iré dentro de poco. Adiós, amigos. Adiós, señor Rossi. Buenas noches, Jos. Buenas noches, señores. Candy es un muchacho encantador. Mira qué buena pareja hace. Così. Giorgio, yo creo que Regina debe casarse pronto. Oh, porque ella es joven, no debe tener prisa. Lo siento. ¿Por qué? Bueno, por nada. Eres muy expresivo cuando hablas de caballos, de vacas y de indios. ¿Por qué eres tan tímido conmigo? Bueno, es que tú eres diferente ¿Diferente a las vacas y a los indios? Sí, no hay duda. ¿Conoces las costumbres italianas? No. Tomamos estas cosas en serio. Yo soy igual, Regina. Esta tierra nueva, donde estoy, a veces me da miedo. Supongo que aún no me habitúo a ver las luchas y la crueldad que hay aquí. A veces pienso que jamás podría hacerlo. Es cierto que aquí hay crueldad. Mira el cielo, Regina. ¿Lo ves grande y negro? ¿No es así? Pero hay otro modo de verlo. Es como una manta muy suave en una noche oscura. Aquí hay ternura, Regina. Te lo aseguro. Regina, tengo que levantarme temprano. Voy a visitar a los indios. Es hora de acostarnos. Ya voy, papá. Candy, ¿por qué no acompañas a papá? A veces él no entiende bien el idioma. Bueno, iré con usted, señor Rossi. Quizá pueda ayudarle. ¿Ayudarme por qué? No hace falta, yo sé defenderme. Pero si quieres puedes ir conmigo. Buenas noches. Que descanse, Candy. Buenas noches, señora Rossi. Ven, Regina. ¿Vas a irte? Sí, buenas noches.
rogando que le visitemos. Yahweh, Ika Kimowaki. Oh, no, eso es Pama. Yahweh, Iwawapaki. ¿Qué está diciendo? Cielo Rojo le pide a su gran Dios, amo de los cielos y la tierra, Yahweh, Yesihuelo Laki. que traiga un viento suave y abundante lluvia a este suelo. ¡Qué bella oración! Cielo Rojo, esa es una plegaria muy linda. Parece un poema tío. No tienes que preocuparte. Soy tu hermano y te dejaré quedarte aquí. Icheni Nati, Bele Tanagua, Locuachi, Echa Piegue, Pillopi. Yo tengo mucha agua. Usen la que quieran. Hermano Blanco, hablar con toda razón. Esta tierra ser la nuestra. Eso es verdad. Yo sé que este país es enorme. Hay bastante tierra aquí para todos. Ihaya Chimabe, Iconena. ¿Qué ha dicho? Que su gran generosidad lo sorprende mucho. Oh, Iconena. ¿qué dice ahora? Le dio un nombre indio. ¿Cómo me has llamado? Buen Blanco que nos dio tierra. Oh. Bueno, no entiende, non capisci. Óyeme, Cielo Rojo, tú no me has entendido. Yo te dije que podías quedarte aquí. Te la he prestado solo para que la uses. Bien, yo entender, pronto usar. Sí. No hay por qué preocuparnos, Candy. Solo van a sembrar en mi tierra. Señor Rossi, él no ha entendido. Cree que usted le regaló el terreno. Oh, Esto ser semilla. Nosotros sembrar pronto en tierra. La tierra luego dar comida. sí, pero que tiene semillas. Semilla de gran turco, semilla de maíz. ¿Sabes tú sembrar ese grano? Sí, yo sembrar antes. Oh, no lo harás igual que Rossi. Giorgio Rossi es un labriego experto. Ahí tienes esos Señor Rossi, manos. Se conocen ellas que soy un campesino. Mi padre fue un campesino. Y también fue campesino mi abuelo Filippo. Bien, ahora te demostraré algo. Giorgio Rossi te enseñará a sembrar maíz. ¡Vamos, vamos! Aquí. Eso es. Primero se hace un pequeño hoyo en la tierra, algo así. Aquí la tierra es dura, ¿eh? Ahora, entonces metes la semilla dentro del hoyo. No la empujes mucho, porque si se pone muy hondo no crecerá nunca, ¿eh? Si la tierra está muy seca y puede sufrir el grano y secarse, yo lo cubro con un poco de tierra. Luego pongo otro grano en un hoyito y otro más al lado y así sigo. ¿Me has entendido bien? ¿Quieres hacerme una pregunta? ¿Por qué preguntar? Indios enseñar hombre blanco a sembrar maíz hace ya muchos años. Sí, ya lo sé. Bueno, yo creí que así... Oh, disculpa, Cielo Rojo. Yo tengo que ir a regar el sembrado. Te veré luego, hermano. Hermanos y hermanas. Addio. Addio. Giorgio, Dimmi, ven a acostarti. non posso dormire. Ah, si no puedes dormir, hablaremos. Ven, acomódate aquí conmigo. María, estoy pensando en el indio Cielo Rojo. Y también en su familia, en todos ellos. ¿Cómo voy a decirles que salgan de mi tierra? Hazlo con mucha calma y dile por favor. Ellos irán. Oh, no capisci. Yo me equivoqué en esto. Los indios creen que la tierra les pertenece. ¿A qué se lo dimos? Pero si ahí tú ibas a cultivar uvas blancas. Sí. Ahora no puedo decirles que se vayan. Y me preocupo. Recuerdo cuando Ben Cartwright me dijo que nosotros teníamos que irnos de aquí.
Y yo le dije a él, soy ciudadano de esta nación, conozco mis derechos. Sé que este es un país grande donde hay mucho terreno, yo tengo derecho a un poco de tierra. El indio Cielo Rojo es también un ciudadano. Sí, su país es este y él es más americano que yo. Entonces, si yo tengo derecho y puedo quedarme en estas tierras, ¿por qué no está bien que se pueda quedar un pobre indio que nació aquí? ¿Es eso ilógico? No, no lo es, Giorgio. En todo este mundo no hay un hombre igual que tú. Sí, Giorgio Rossi es un idiota, ¿no? Oh, no, tú eres muy lista. Sí. Oye, Giorgio, en un país tan grande, puede que en otro sitio haya lugar para los indios. Sí, matestadura. ¿Por qué no pensé en esto antes? Ben Cartwright. Sé que él tiene mucha tierra. Deja eso y ven a dormir, ¿eh? Ya basta, basta, ¿eh? Mañana lo resolverás tú. Esa es. Entonces, el señor Rossi recordó que tenía que ir a regar las parras y salimos a todo correr de allí. Imagínese enseñarle a un piel roja a sembrar granos de maíz. Cuando vio el maíz olvidó el motivo de nuestra visita. Sí que ha estado divertido, hombre. Hola, ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo está usted? Le traigo un poco de vino. Te traigo un mensaje, Candy. Regina te envía saludos. ¿He dicho algo gracioso? Oh, no. Muchachos, vayan a trabajar. Quiero hablar con Giorgio. Me alegro verlo, señor chicos. Rossi. Le veré después, señor Rossi. Adiós, José. Giorgio, lo de usted enseñarle a un indio a sembrar maíz sería algo parecido a que yo le enseñara a usted a hacer vino. Un pequeño error, ¿eh? Si no hay duda. Usted fue a visitarlos, a ver si regresaban a su reservación. Y cuando acabó, los invitó a quedarse. Bueno, es muy duro decirle a un hombre que se marcha así. Me hacía falta pensar en ese asunto. ¿De veras? ¿Y qué pensó? Oh, hice otra barbaridad, otra equivocación. Olvidé que yo he venido a traerle el vino. Es vino de la Ponderosa, del mejor. El miglior vino de todo el mundo. Bien, beberemos el vino más tarde. Ahora quiero saber lo que usted ha pensado, Giorgio. Pues, yo creo que los indios no tendrían que marcharse nunca si tuvieran un pedazo de tierra de ellos. Pero yo Mire, solo Giorgio. tengo una finca pequeña. Giorgio. Y aunque yo les diera a ellos un pedazo de mi tierra, no creo que con eso se conformen. Giorgio, no Pero sé usted qué tiene es lo más tierra que cualquier otro. Y... ¿Quiere que yo les dé de mi tierra? ¿haya pensado en darles un pedazo? No, lo que hago es tratar de que usted acabe de entender que el asunto no es tan fácil. Si dependiera de mí, quizás hallaría una solución, pero hay que hacer lo que manda el Pero gobierno ven. del país. El gobierno ha firmado un tratado con los indios y les ha cedido unas tierras. Esas tierras son la reservación donde viven. Ellos deben quedarse ahí o pueden ocurrir cosas muy serias. ¿Y qué convenio es ese? No están obligados a ir a un lugar que a ellos no les gusta. Pues ese convenio se convirtió en una ley. No podemos violarla y usted debe obedecerla. La ley no dice lo que yo puedo hacer con mi tierra. Los indios tienen hambre. Yo no puedo decirle, vaya a pasar hambre a otro lugar. Yo no quiero que se queden aquí. Bueno, Giorgio, lo comprendo. Comprendo que es muy fuerte ir a decirles eso. Pero sé lo que digo, y mientras más tarde en hacer que ellos vayan a la reservación, será peor el asunto para usted, para él y para toda su familia. Esto puede traer consecuencias muy graves. Y si usted no quiere ir a hablarle, yo lo haré. Oh, ¿por qué va a decirlo usted? Yo sé hablar solo. Yo no he dicho que usted no Le sepa voy a hablar. decir una cosa, ven. Cielo Rojo me llamó hermano. Nadie le dice a Giorgio Rossi si su hermano debe irse o quedarse. Yo hablaré con ellos.
aquí. Y tiene café. ¿Dónde están Lorenzo y Regina? Vendrán pronto. No golpees la pared con el sillón. Si vamos a celebrar una reunión, no deben llegar tarde. Aquí la gente siempre es puntual. Ya llegaste a la pared. Siéntense, vamos a celebrar una reunión democrática. Papá, yo creo- Cállate. Siéntate. Bueno, en una democracia la mayoría decide. En esta reunión tú dirás algo y luego yo diré otra cosa y todos opinarán. No golpees la pared. Bien, Ben Cartwright es un gran amigo, ¿no? Y es un hombre muy listo. Él ha dicho que debo decirle a los indios que vuelvan a la reservación. Yo digo que es mejor dejarlos aquí. Aunque solo sean pocos días. Bueno, tú eres el padre. Haremos lo que digas. Pero eso no es democracia, mujer. Uno tiene que hablar y votar. Candy dice que el Candy que... dice, ¿qué me importa lo que diga él? No es de mi familia. Creo que quizás no sabes lo que debes hacer. ¿Que tu padre no sabe? Oye, tonto, yo jamás tengo problema. Sé lo que hago. ¿Cómo crees que levanté esta familia si no sé decidir, eh? ¿Eres padre de familia? Bueno, ahora puedes decir algo tú. Pero si tú no escuchas. ¿Quién no escucha? Yo escucho lo que me interesa. Y lo que Candy dijo no me interesa. Número 1, fuiste a decirle a los indios que salieran de aquí, ¿no? Pero lo dejaste para después. Ahora ellos creen que pueden quedarse, ¿no? Sí. Candy dice que tú has hecho mal en no echarlos. ¿Pero qué importa lo que él diga? Repito que no me interesa saber lo que el dichoso Candy opina. Nos pides que opinemos algo, pero nuestras opiniones no te importan. Me haces callar y lo mismo le hiciste a Lorenzo. ¡Ay, ay! Así no se le contesta a Papa. No, déjala decir lo que a ella le parezca. Yo con no hacerle caso a sus tonterías tengo. No quiero oír ni una palabra más de lo que dijo Candy. Y óyeme una cosa. Aún puedo ponerte sobre las rodillas y darte una paliza. Cállate, por favor, Papa. Non incominciare mai. No. Me gustaría oírla decir que su papá es un tirano. Si no me equivoco, a ti te gusta mucho Candy. Me imagino que has pensado que va a cuidarte y ocuparse de ti ahora, ¿eh? ¡Non posso più! Regina! Vieni qua! Regina, vieni qua! ¿Qué pasa? Oye, Hoss, ¿no te parece que está muy guapo esta noche? ¿Qué tú crees? Oh, sí, no hay duda, Joe. Él es un muchacho muy guapo y gusta mucho. Diviértanse con eso. Yo sé lo que hago. Candy, no sé si sabes que la muchacha es una chica muy especial. Oh, yo voy a verla, señor Cartwright, no a pedir su mano. Oh, sí, pero así es que se empieza. Más allá de visita y cuando te miren los enormes ojos castaños de Regina, serás hombre al agua. Regina, ¿qué pasa? Lo que pasó es terrible. Ya no tengo casa, papá me odia. Y te odia a ti también. Él se figura que tengo 5 años, no puedo más, no lo aguanto. No volveré, no quiero. Cálmate, Regina. Cuéntanos lo que ha ocurrido. ¿También usted me odia? Regina, ¿nadie te odia? Oh, Candy, tú eres el único que me quiere. Yo por ti coseré, fregaré los pisos, cocinaré y lavaré. Haré lo que quieras. Al principio no tendremos mucho. Bueno, yo no sé, pero... Pero... Mira, José ha quedado mudo de emoción. Sí. Todos los matrimonios comienzan sin nada. ¿No es cierto, señor Cartwright? Bueno, Regina, creo que primero y más importante que todo es conocerse bien antes del matrimonio. Así no tendrán problemas luego. Pero yo quiero a Candy mucho y... ¿Ah, sí? Oh, pues claro que sí. ¿Cómo puede preguntarlo siquiera? Los dos nos queremos. Regina, Regina, oye, hija, ¿por qué no descansas ahora? Y luego podremos hablar con más calma de esto. Vamos, compláceme. Eso es. Bueno,
Bueno, vos hay que aceptar que el muchacho gusta más de lo que nosotros creíamos. Sí, es un don Juan. Muy gracioso, muy gracioso. ¿Recuerdas aquella cueva donde jugábamos cuando niños? Oh, claro. Pues yo creo que con un par de cortinas sería una buena casa. Ya no Sin hace duda. gracia, no hace ninguna gracia. Dejen eso, basta ya, chicos. Oye, Joseph, quiero que vayas a ver a los Rossi y les hagas saber que ella está aquí. Deben estar preocupados. Dile a ellos que nos ocuparemos de cuidarla mientras esto se aclara. Bueno, Oye, Candy, me parece que ahora debías ir allá a calmarla un poco. Hoss, ¿crees que puedes preparar un poco de café, Hoss? ¿Eh? Bueno, quizás nos venga bien a todos. Detente, indio. Hola, venga de acá. ¿Por qué ha vuelto a hacerlo? No quiero que amarren al indio. Es suyo. De manera que se lo he traído. No es mío. Yo lo he dejado vivir en mis tierras. Pero usted aún no me ha dicho por qué lo trae atado como un animal. Porque solo así podía traerlo aquí con vida. Yo lo sorprendí cazando una de mis reses. No es posible. No lo creo. Pregúntele. ¿Mató una res? ¿Es cierto eso? Hambre, no tener carne. Dio mio, Maria. Nostri amici sono fame. Oh, poveretto. Diamogli qualche cosa a noi, abbiamo tanta grazia di Dio. Adesso ci penso io, Yo pasé por esto antes, señor Rossi. En el territorio de los Dakotas. Unos indios llegaron a las fincas, otros los siguieron. Tenían que robar para comer. Empezaron a pelear. Fue una lucha tremenda. Murió gente de ambos bandos. No quiero que eso pase aquí. Nosotros somos responsables, señor Phelan. Pagaremos la res si se la deja al indio. Bien pensado, muchacho. Oiga, aguarde un momento. Yo soy el padre y aquí los tratos los hago yo. ¿Cuánto quiere por la red, Phelan? $25. 25 Ese es un dólares. precio justo, papá. Yo decidiré si el precio es justo. Gano el dinero y lo gasto como quiera. Gasto todo. Yo no tengo dinero. Ecco, questa è un sacco di farina di Gran Turco, prendetela. Potrete farvi tanta polenta e levarvi tutta la fame. Ce n'è per voi e per tutta la vostra famiglia. Povera gente. Avisa a tu mujer que se lleve el novillo. Vete. Le propongo esto, Rossi. Nos dividiremos el precio. Que lo dividamos entre dos. ¿Cree que yo soy pobre? ¿Cree que no puedo pagar? Tenga. ¿Cuánto pedirá por el próximo, señor Phelan? El próximo no tendrá precio, chico. Oh, entonces el próximo será gratis, Si mata a otro novillo, haré lo que debe hacer uno cuando su propiedad es atacada. La defenderé.
preso per un stupido papà. ¿Qué? El señor Phelan tiene razón. Ah, con que el señor Phelan Sí, tiene tú la te razón. equivocas, pero no hay quien te convenza. El señor Phelan te explicó que los indios no tienen comida. Habrá una pelea si no vuelven a entrar en la reserva. El señor Phelan ya me tiene harto. Los indios no tienen comida y tú tienes que ¿Con decirles qué que se tengo que vayan. decirlo, Allá eh? encontrarán Pues seguro comida que para nadie sus me familias. manda nada. Grita, grita y si quieres, pégame. Pues toma. Oh, basta de esto. Arrivederci! Oh, vergognati, va! E sta a sentire tuo figlio qualche volta! Chiacchierone! La bocca! Mi sembra una pentola che bolle! E falla finita qualche volta! Aún no me gusta. Solo las mujeres conocemos de esto. Esa silla estará mejor ahí, sí. ¿O no? Muevan esa mesa un poquito, así. Eso es, ahora está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Ven lo que logra en un salón el toque que da una mujer? Oh, tú y yo vamos a tener un hogar bello, Candy. Abriré la puerta. Si está en el mismo sitio. Señor Cartwright, vengo a buscar trabajo. ¡Lorenzo! Oh, pichina. ¡Qué alegría tan grande! Cuando Candy y yo nos casemos y tengamos una casa, vas a poder vivir con nosotros. María, ¿qué hace con esa ropa? ¿No lo estás viendo, Giorgio? Es la ropa de tus hijos. Y tus hijos ya no viven aquí. No vas a pretender que anden sucios porque estén en otra parte, ¿eh? Mis dos hijos son muy aseados. Por eso les envío sus cosas. Pero ellos regresarán. Ah, sí. ¿Y cuándo? Ah, dime. Ve a la ventana. ¿Volvieron ya? No, no regresarán jamás. Porque su padre echó a mis hijos de su casa. I miei figlioli scacciato. Calma, calma, per il tuo carattere. piano. Hai cercato, tu vuoi il parere degli altri, tu credi, non è mica vero. Hola. ¿El señor Rossi? Sí, soy Giorgio Rossi. Soy Sam Kettle y me gustaría hablar con usted. Adelante, señor Kettle. Permítame presentarle a mi esposa, María Rossi, y María el señor Kettle. Mucho gusto, señor Kettle. Encantado, señor. ¿En qué puedo servirle, señor? ¿Desea comprar algún vino? No, vengo a hablarle de los indios. ¿De los indios? Sí, señor. Yo represento al gobierno del país ante los indios y me han dicho que en su finca hay unos cuantos de ellos. Sí, señor, es verdad. Están en mis tierras. ¿Les donó la tierra? Oh, no, no, ese terreno es mío. Dejé que lo ocuparan ellos. Ah, sí. Entiendo. Nuestro gobierno hizo un convenio con los indios y ellos no pueden salir de su reservación. Pero salen si pueden obtener una propiedad fuera de su reservación. Ya me tienen hasta las narices, señor Kettle. Todo el mundo dice lo que debo hacer con mis tierras. Yo digo que ellos pueden quedarse si quieren. Ahora váyase. Bueno, señor Rossi, eso lo manda una ley de este país y yo debo ocuparme de que no la violen. Pues no me gusta esa ley. Altérela. Señor Rossi, las tropas federales van a obligar a los indios a marcharse si usted no los manda a irse. Señor Kettle, todos esos indios se quedarán y usted se va. Giorgio, ¿por qué te portas así? Oh. ¿Por qué no le escuchas? Tú eres muy testarudo. También debías oír a los jóvenes. Ma lo sai che sei testone? Testone dalla forza di 100 cavalli. Anche i tuoi figli hanno... Senti quel rumore? C'è qualcuno nel pollaio! Presto, presto! Senti che va alto! Ehi! Ehi, là! Nel pollaio! Brutto ladro! Ma come ti permetti di rubarmi le galline, eh? Ma che succede? Scopertateti, figlio, sai! ¿Qué Tus pasa? indios robando mis pollos. Oh, es un solo pollo, ¿no? Uno solo, ¿eh?
pero supo escoger el mejor. George, yo encargué los huevos. Los calenté con una lámpara, crié los polluelos. Y después de todo eso, ¿quién es robar? Ella no es más que una niña. Su padre no tienen que darle. No tienen hambre. Sto diventando. Pigliatela, cara, anche se vuoi delle uova, anche pigliale. Oh, povera creatura. Come sei diventato? Sei scemo. Giorgio, io non dico, non Padre inglés, ¿eh? No son solo los pollos. También he perdido mis 2 hijos. Lorenzo y Regina. Se han ido de aquí. Y yo me he quedado sola. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sì, tua! Tutto Perché sempre mia? Perché sempre un Perché è colpa mia! Primo Regina, e poi Lorenzo, e adesso Maria, in mano piantata. E bravi. Che bella famiglia! Sí, soy ciudadano de este país. Pero todo el mundo quiere mandarme. Hasta la casa quiere mandarme. Yo decidí lo que iba a hacer con los indios. No, yo decido y ellos me contradicen. Lorenzo, ¿está bien que un hijo haga eso? ¿Crees que papá no vale nada, ¿Le contestas mal a tu papá? Rosy, eres una muchacha muy linda. ¿Por qué me dices constantemente Candy cree esto, Candy cree aquello? ¿Crees que tu papá ya no te quiere? En las familias italianas, todos los hijos respetan al padre, pero ustedes no lo hacen. María, he sido un buen marido. ¿No te hice una casa muy linda? ¿Por qué te enojas? ¿No compro comida? ¿No pago los gastos? ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy muerto de hambre. Sí, hemos trabajado mucho, tengo Oye, hambre. comas mi parte. Dudo que pueda. Vamos a cenar. No seguiré aquí, me voy. Señor Carlyle, pero esa señora no ha querido que yo haga la comida que tenía preparada. Calma, cállese. Señor, este hombre no es cocinero. ¿Qué sabe él de preparar pollo alla cacciatora, Y un espagueti con carne, A la boloñesa. Oh, ma, per carità. La cocina no es para hombres. Óigame, Es un señor trabajo Carlyle, para ella mujeres. se metió en mi cocina. Dice que lo que hago no está bien hecho y que yo no sé ni hervir un huevo. No aguanto ni un momento más. ¡Ya lo sabe! Me voy. Sì, lavarli pure, a lavare le camicie, a tirare i colletti. Alla cucina ci penso io. Vedrà che bei panzetti li farò. Alla cucina ci penso io. Vedrà che bei panzetti li preparerò. Bueno, papá, parece que esto es un problema de relaciones internacionales, ¿eh? Ojalá y el plan que tengo me dé resultados, porque así todo se arreglará. Oh, claro, pero ¿qué comeremos hoy? Chop suey de pizza. Miseria. Miserabile. Basta, finita la commedia.
Giorgio Rossi, ¿cuándo vas a acabar de resolver esto? ¿Lo haré o no lo haré? Creo que ya debes resolverlo. Tienes que acabar de hacerlo. ¿Por qué no resuelve este asunto ahora? Vine cuando recibí su mensaje. Siento haber demorado. Bueno, los asuntos oficiales siempre tardan. Aún no ha pasado nada serio. Los indios de Rossi no se han metido en ninguna pelea grave aún. Y gracias a usted los enviaré donde deben estar. ¿Ya puede ir? Sí, vamos a hacerlo cuanto antes. Te saludo, hermano. Buen día. He venido a decirles que al fin lo he decidido. Les regalo estas tierras. Quiero que sean suyas. Como buen ciudadano, yo tengo derecho a poder darle lo que quiera a otro ciudadano de este país. ¿Pero qué están haciendo? Yo marchar, ir hacia el sol. ¿Por qué? ¿Por qué les traigo comida? Ya no van a tener que robar. Cuando la comida se acabe, no tienen más que avisarme. Pero yo quiero que se queden aquí. Y no se vayan. Yo les prometo que los ayudaré a sembrar maíz y uvas. Si prefieren, siembren otra cosa, pero quédense aquí. Aquí el maíz no crecer. Ahora comprendo lo que ha pasado aquí. Usted se ha metido en mis tierras, ¿no es eso? Le dijo a mis indios que tenían que volver a su reservación, ¿no? Es mejor morir que estar allí. Oiga, una cosa, Giorgio, ellos no van a ir al mismo sitio. Oh, la cosa cambió. ¿Pero por qué, Ben? Bueno, es que Sam Kettle y yo hemos logrado que nuestro gobierno nos escuchara y ahora se le considera más tierras a la reservación. Le añadirán el sector del lago Crow. Les vendrá bien tener el lago, hay muchos peces en él y muy buenos pastos para que alimenten sus reses. Ahí les gustará. Yo conocer tierra, buen sitio, poder vivir contentos, yo quedar allá, no venir aquí otra vez. Lo que dice es cierto. Sí. Muchas gracias, Dio. Dios le bendiga. Llévate la comida, cielo rojo. Muchas gracias. Salud. Salute tante. Buon vino. Sì, molto buono. Ahora tengo que darle una noticia de mi hija Regina. Oh, no, Dice, papá, no digas nada. ¿Y por qué no? Cambié de parecer. ¿Pero cómo? ¿Otra vez? ¿Qué es eso, Regina? Ya has cambiado de parecer 3 veces. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó, Regina? Pues que Candy es un gran muchacho, pero es distinto a los hombres italianos. Será mejor esperar por un italiano. Bueno, quiero dar la gracia a mi amigo Ben Carray por ayudar a mis indios. Y también a mí. Giorgio Rossi se metió en un lío.
Y Ben Carray lo socorrió. Les voy a decir que después de este asunto, Giorgio Rossi dará un cambio. No habrá más líos. Brindo por Giorgio Rossi. Bueno, si eso es así, yo voy a decir una cosa. Quiero brindar por Giorgio Rossi, pero deseo que Giorgio Rossi siga como ha sido hasta ahora. Bien, muy bien. Pollo a la cacciatora. Molto bueno, molto bueno. ¡Oh, sí, que es un chino italiano!